Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy gracias. Estoy dispuesto a todo. Te lo entrego todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, y confío mi alma y te la doy, con todo el amor del que soy capaz, porque te amo. Y necesito darme sin medida, con una infinita confianza, porque sé que tú eres mi Padre. Hermanos y hermanas, muy buenos días. Bienvenidos a este inicio de semana, el primer día de la semana, el Dies Domine, dos palabras latinas, Dies, día, Domine, Señor, el día del Señor, el día de acción de gracias por la semana que termina para poder recibir amplia y generosamente los bienes de la semana que entra. Por eso digo tantas veces, algunos pensarán que es una molestia y sé que algunos se disgustan, pero no hay razón por qué. Porque si a alguien agradece, a ese que agradece, denle en abundancia, dice el Señor, hasta que le sobre. Pero si hay alguien que no agradece, empezando porque ni lo que tiene es suyo, entonces dice el Señor, quítenselo, quítenselo en bienes y dénselo al que más tiene, porque al que tiene se le dará y al que no tiene, lo que cree que tiene se le quitará, dice la palabra de Dios. En la liturgia de esta doménica nos presenta para ustedes y para mí unos momentos muy particulares. El libro de la sabiduría, la carta del apóstol Pablo a los Corintios y el contexto del evangelista nos llaman la atención sobre dos elementos a los que quiero hacer alusión. El primero, del Antiguo Testamento, libro de la sabiduría. Dios ha creado al ser humano primero a su imagen y a su semejanza, casi que de la íntima naturaleza divina de Dios, porque nace de su imagen, nace de su corazón. Entonces, a imagen y semejanza. Luego, contesto, los ha creado para ser felices, para ser buenos, para tener salud, etc. Esa es la única razón de la creación del género humano. Pero el libro de la sabiduría advierte, no podemos dejarnos ustedes y yo contaminar, no podemos ustedes y yo dejarnos doblegar, porque desfigura la realidad de Dios, el poder, el reino del mal, el reino de las tinieblas. Y lo desfigura cuando conquista el alma, entre comillas, de ignorancia del ser humano con respecto a las cosas de Dios. Ustedes y yo no es que seamos malos, ustedes y yo no es que hagamos esto o aquello porque creemos así o creemos así, no, solo por la ignorancia. Y yo hago un juicio, no un juicio sobre la ignorancia de ustedes, no, créanme que no. Hago el juicio es sobre la falta de responsabilidad nuestra. Papa, obispos y sacerdotes, mientras no dediquemos nuestro tiempo a educar, a formar, a enseñar, a corregir, a ilustrar, a perfeccionar, a santificar a nuestros fieles, ellos nunca sabrán lo que nosotros sabemos. ¿Por qué? Porque en algunos momentos nos lo hemos reservado, se los hemos negado, y entonces los fieles nuestros van creciendo con lo mínimo, y a veces lo mínimo, no me parece a mí, lo mínimo son oracioncitas, novenas y cosas mínimas que entre comillas los entretengan. No, qué pena, ustedes no son para entretener, ustedes son para educar, formar e ilustrar. Testimonio de esto nos lo trae el contexto del Evangelio, donde Jairo, uno del pueblo, va donde Jesús, le suplica de rodillas y dice, Señor, en mi casa tengo a mi hija muy grave, se está muriendo.
quiero que le impongan las manos. Y Jesús sale con Jairo y sus amigos y sus colaboradores y algunos discípulos, sale hacia la casa de ellos. Después de que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se arrojó a sus pies suplicándole con insistencia: «Mi hijita se está muriendo. Ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva». Jesús se fue con él, y lo seguía una gran multitud. «Tu hija ha muerto. ¿Para qué sigues molestando al maestro?». Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga: «No tengas miedo, cree nada más». No dejó que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Entró y les dijo: «¿Por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida». Entonces empezaron a burlarse de él. Pero él los sacó a todos. Tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él, y entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: «Talita, cum», que significa: «Niña, a ti te digo, levántate». La niña, que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho, todos se llenaron de asombro. Él dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de lo ocurrido, y les mandó que le dieran de comer a la niña. ¿Qué sucede? En el camino viene alguien y le dice: «Ay, no moleste más al maestro, ya su hija se murió». El Señor alcanza a oír y le dice con confianza: «Jairo, basta que tengas fe». Y siguieron hacia la casa. Al llegar en la casa se encontraron todo el mundo llorando, acumulados ahí en la puerta, en un trancón que no dejaban entrar, en un alboroto. Y entonces Jesús, para calmarlos, desde afuera les dice: permiso, ya voy, es que la niña no está muerta, está dormida. ¿Ven? Y la gente, pensando diferente a Jesús, entonces no les dio sino por ponerse a reír. Dice la palabra: y se pusieron a reír de Jesús. La ignorancia es atrevida. Entonces Jesús les dice: ¿qué estrépito y qué gritos son estos? Entonces tengan la amabilidad, sálganse. Y sacaron a todo el mundo. Y dice la palabra que solo entró Jesús con 2 de sus discípulos y Jairo. Al llegar donde estaba la niña, simplemente estaba dormida, vamos a despertarla. Y el Señor la toma de la mano, la niña se despierta, la levanta y la niña se pone a caminar. Como quien dice: vean que un muerto no camina. Ante la palabra del libro de la sabiduría, que afirmaba que todos los bienes vienen de Dios y todos los males los provoca el mal, abajo, reino de las tinieblas, Satanás, etc. La maldad era un signo de postración en la hija de Jairo, que era su enfermedad y su muerte. La bondad, signo de gracia y vida, felicidad, es la de Jesús. Por eso, mientras el mal nos tira, el Señor nos levanta con su gracia. Es aquí donde ustedes y yo, padres, madres de familia, hijos e hijas, tenemos que asumir nuestras tareas en comunión, en comunión con Dios. Nos resta solo dejar abajo lo que es de abajo, y ustedes y yo levantarnos de tal forma que podamos dar ese testimonio
comprobar la felicidad, comprobar el gozo, comprobar la salud, comprobar el bienestar. Y luego me dirán ustedes, tratando de desvirtuar mi afirmación, y el cáncer, y la leucemia, y los tumores, y la pandemia, y todos los males que surgen, ¿qué? La respuesta es una sola. La naturaleza, al ir asumiendo su tiempo de perfeccionamiento, su tiempo de estabilidad en medio del compartir de hombres y mujeres, unos y otros nos encargamos de contaminar la naturaleza, y la naturaleza nos pasa a ustedes y a mí la factura. ¿La factura de qué? De la manipulación de la tierra, abonos y químicos a las malas para hacer producir la tierra, y los males en la naturaleza porque les cambiamos el cauce a los ríos, porque movemos las montañas, porque utilizamos mal la tierra, etcétera, etcétera. Todo eso la tierra nos pasa factura a ustedes y a mí. Y entonces vienen los derrumbes, y vienen las crecidas, y vienen las salidas de aguas, y vienen los tormentos. Esta semana, ¿qué sucedió en Estados Unidos? Se cayó un edificio, viejo ya, se cayó, muertos, heridos, todo lo demás. Preguntan la pregunta normal, ¿y qué pasó pues? ¿Y Dios dónde estaba? Dios dónde estaba, no, hay que mirar a ver si ese edificio lo hicieron para 30, para 40 años o lo hicieron para 100 años. Si lo hicieron para 100 años se sostiene 100 años, si lo hicieron para 40 años, pues solamente 40 años va a durar. Entonces no es problema de Dios, es problema de hombres y de mujeres, en el perfeccionamiento o en la degeneración que tengamos con la naturaleza y con nosotros mismos. Medida para esta semana: es necesario que ustedes y yo no destruyamos lo que Dios ya ha hecho, tanto en la naturaleza como en nosotros. Ustedes y yo nos preocupemos, ¿por qué? Por perfeccionar la obra de Dios en nosotros y la obra de Dios en el mundo. Ojo, un toquecito y una campana para indicarnos: hay algo que no anda bien en el mundo, en la naturaleza y en los seres humanos. Dios mediante, para esta semana, a partir de mañana, iniciaremos una catequesis, las pildoritas espirituales sobre las 7 súplicas, llamémoslo también las 7 partes o los 7 reconocimientos o los 7 momentos fuertes de la oración del Padre Nuestro, que es la oración más perfecta. 7 momentos que durante 7 días los vamos ustedes y yo a reflexionar. Esa pildorita diaria es la que te ubicará a ti y me ubicará a mí en lo que Dios quiere. Bienestar y gozo durante esta semana. Que los bendiga el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Buen día, mejor semana.